Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, debo admitirlo, es un poco sensible, un poco impactante. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que muchos de ustedes conocen y aman. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus éxitos en la pantalla, sino de algo mucho más personal y profundo, un drama familiar que ha revelado recientemente y que, créanme, ha dejado a todos boquiabiertos. Así que, prepárense para escuchar una historia llena de emociones, giros inesperados y, por supuesto, lágrimas. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, me gustaría recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante, y no querrán perdérselo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Demet Özdemir, como les decía, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su carisma, su talento innegable y su belleza natural la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en telenovelas como Erkenci, que conquistó corazones en todo el mundo, y en otras producciones exitosas que la han consolidado como una estrella. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa imagen pública impecable, se esconde una historia familiar compleja y dolorosa. Una historia que hasta ahora había permanecido celosamente guardada en el ámbito privado. La fascinación por las celebridades a menudo nos lleva a idealizar sus vidas, a imaginarlas como un cuento de hadas donde la riqueza y la fama borran cualquier rastro de sufrimiento. Sin embargo, la realidad, como en el caso de Demet Özdemir, suele ser mucho más matizada. Detrás del glamour de las alfombras rojas y los aplausos del público, existe un ser humano con experiencias y cicatrices que moldean su personalidad y su visión del mundo. Hace poco, Demet, en una entrevista muy sincera y emotiva, rompió su silencio y reveló detalles impactantes sobre su pasado. Habló abiertamente sobre la difícil situación que vivió su familia cuando era niña, una situación que, según sus propias palabras, la marcó profundamente y la convirtió en la mujer fuerte e independiente que es hoy. Esta entrevista, que se transmitió en uno de los programas de entrevistas más importantes de Turquía, causó un revuelo mediático inmediato. No solo por la franqueza de Demet, sino también por la crudeza de los detalles que compartió. Era una Demet que el público no conocía, vulnerable, honesta y dispuesta a mostrarse tal como es, sin filtros ni máscaras. Todo comenzó, según relató Demet, con la separación de sus padres cuando ella era muy joven. Este evento, que de por sí es traumático para cualquier niño, fue especialmente difícil para Demet y sus hermanos, ya que la separación vino acompañada de una serie de conflictos y tensiones familiares. No fue una separación amigable, sino una batalla legal amarga y prolongada que dejó profundas heridas en todos los miembros de la familia. Las discusiones constantes, la incertidumbre y el sentimiento de pérdida marcaron la infancia de Demet. Ella confesó que la relación con su padre siempre fue distante y complicada, y que aunque intentó acercarse a él en varias ocasiones, nunca logró establecer una conexión profunda y significativa. Cada intento de acercamiento terminaba en decepción, lo que generó un sentimiento de frustración y resentimiento en la joven Demet. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente dejó a todos sin aliento, fue la revelación de que su padre había abandonado a la familia cuando ella era pequeña, dejando a su madre sola con 3 hijos que mantener. Imagínense la situación, una madre joven, sin recursos económicos y con 3 niños pequeños a su cargo. Fue una época de muchas privaciones y dificultades, una época que Demet recuerda con mucha tristeza y dolor. El abandono paterno no solo significó la ausencia física del padre, sino también la ausencia de apoyo emocional y financiero. La carga recayó completamente sobre los hombros de la madre, quien tuvo que hacer sacrificios inimaginables para asegurar el bienestar de sus hijos. Demet describió cómo su madre luchó incansablemente para sacar adelante a sus hijos, trabajando día y noche para asegurar que tuvieran comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. La actriz reconoció que su madre es su mayor heroína, la persona que más admira y respeta en el mundo. Ella le enseñó el valor del trabajo duro, la perseverancia y la resiliencia, cualidades que han sido fundamentales para su éxito en la vida. La imagen de su madre, trabajando sin descanso, se convirtió en un ejemplo a seguir para Demet. Ella aprendió que con esfuerzo y determinación se pueden superar incluso los obstáculos más difíciles. Durante la entrevista, Demet no pudo contener las lágrimas al recordar aquellos momentos difíciles.
Habló con mucha emoción sobre el sacrificio de su madre y el apoyo incondicional de sus hermanos. Admitió que a pesar del dolor y la adversidad, su familia siempre se mantuvo unida, y que el amor y la solidaridad entre ellos fueron lo que les permitió superar los obstáculos. La unión familiar se convirtió en su refugio, en el lugar donde podían encontrar consuelo y fuerza para seguir adelante. Los hermanos de Demet fueron su principal apoyo, compañeros de lucha que compartían las mismas dificultades y sueños. La revelación de Demet ha generado una gran ola de apoyo y solidaridad en las redes sociales. Sus fans y seguidores de todo el mundo han expresado su admiración por su valentía y su honestidad al compartir una historia tan personal y dolorosa. Muchos han compartido sus propias experiencias de drama familiar y han agradecido a Demet por darles voz y por demostrarles que no están solos. El hashtag #DemetOzdemir se convirtió en tendencia mundial, con miles de personas compartiendo mensajes de apoyo y admiración. La historia de Demet resonó con muchos que se sintieron identificados con sus experiencias de dolor, abandono y superación. Pero la historia no termina ahí. Después de muchos años de distanciamiento, Demet decidió intentar reconciliarse con su padre. Según contó, sintió la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida y de perdonar a su padre por el daño que había causado. No fue un proceso fácil, pero Demet perseveró y finalmente logró establecer una relación, aunque distante, con él. Este proceso de reconciliación fue largo y tortuoso. Demet tuvo que enfrentar sus propios demonios internos, superar el resentimiento y la amargura que la habían acompañado durante años. Buscó terapia para ayudarla a procesar sus emociones y a comprender mejor la situación. Demet explicó que el perdón no significa olvidar el pasado, sino liberarse del rencor y la amargura. Ella entendió que su padre también había tenido sus propias dificultades y que, tal vez, no supo cómo manejar la situación de la mejor manera. Aunque no sus acciones, Demet decidió darle una segunda oportunidad y construir una relación basada en el respeto y la comprensión. Ella reconoció que su padre era un ser humano imperfecto con sus propias limitaciones y errores. Decidió enfocarse en el presente y en la posibilidad de construir una relación, aunque fuera diferente a la que siempre había soñado. Esta historia de reconciliación, aunque conmovedora, no ha estado exenta de controversia. Algunos han criticado a Demet por perdonar a su padre, argumentando que no se merece su perdón después de haber abandonado a su familia. Otros, en cambio, han elogiado su madurez y su capacidad para dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. Las opiniones se dividieron en las redes sociales. Algunos la acusaron de ser ingenua y de perdonar demasiado rápido, mientras que otros la aplaudieron por su valentía y su capacidad de empatía. El debate se intensificó generando una discusión pública sobre el perdón, la familia y la responsabilidad parental. Lo cierto es que la decisión de perdonar es una decisión personal y que nadie tiene derecho a juzgar a Demet por ello. Ella ha hecho lo que considera mejor para su bienestar emocional y para su propia paz interior. Y eso es lo que realmente importa. El perdón es un proceso individual que requiere tiempo, reflexión y valentía. Demet eligió el camino del perdón como una forma de liberarse del pasado y de encontrar la paz interior. La historia de Demet Özdemir es un claro ejemplo de que la vida no siempre es fácil, y que todos enfrentamos desafíos y dificultades en algún momento. Pero también es una historia de esperanza, de superación y de resiliencia. Demet ha demostrado que a pesar de las adversidades, es posible salir adelante y construir una vida plena y feliz. Su historia es una inspiración para todos aquellos que han sufrido algún tipo de trauma familiar y que buscan la fuerza para seguir adelante. Su ejemplo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que la superación es posible. Más allá de los titulares y las controversias, la historia de Demet Özdemir es un testimonio del poder del espíritu humano. Ella ha transformado el dolor en fortaleza, la adversidad en oportunidad. Ha utilizado su plataforma como figura pública para dar voz a aquellos que han sufrido experiencias similares, para inspirar esperanza y para promover la importancia del perdón y la reconciliación. En conclusión, la historia de Demet Özdemir es mucho más que un simple drama familiar. Es una historia de superación, de resiliencia, de perdón y de amor. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es fácil, pero que siempre hay esperanza. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones y sobre nuestra propia capacidad de perdonar y de seguir adelante. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta historia tan conmovedora e inspiradora como yo.
La verdad es que Demet Özdemir es una mujer admirable, no solo por su talento como actriz, sino también por su valentía y su honestidad al compartir su historia personal. En resumen, hoy hablamos sobre el drama familiar que Demet Özdemir reveló recientemente, incluyendo la separación de sus padres, el abandono de su padre, el sacrificio de su madre y su decisión de reconciliarse con él. Vimos cómo estos eventos la marcaron profundamente y la convirtieron en la mujer fuerte e independiente que es hoy. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo en que pensar. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Demet y si han experimentado algo similar en sus propias vidas. Compartan sus historias, sus reflexiones y sus opiniones. Este es un espacio seguro y respetuoso donde podemos aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.